Hola amigos, bienvenidos a su canal Cazador de Realidades. Gracias por estar con nosotros detrás de la pantalla y por estar compartiendo nuestros videos. Hoy vamos a platicar sobre un tema que ha sido olvidado por mucho tiempo, pero que consideramos que en la actualidad sigue siendo importante. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía en el mundo actual. Pero antes, tenemos que expresarle algunas inquietudes que nos hemos hecho. La primera de las inquietudes es: ¿qué es la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿En qué se puede aplicar la filosofía? Porque la mayoría de nosotros tenemos una preconcepción de qué es la filosofía, como que fuera una cosa demasiado profunda o demasiado banal y sin importancia. Ahora, hoy en el canal vamos a tener a un invitado que es especialista en este tema, para que él nos descubra o nos dé ciertas respuestas un poco más concretas de qué es la filosofía en el mundo actual, para qué nos sirve y en qué parte del conocimiento puede aplicarse. Amigos, quédese con nosotros, porque hoy vamos a tener, como les decía, al licenciado Alexis Josué Cañas Romero. Él es licenciado en Filosofía, graduado de la Universidad Nacional de El Salvador y ha sido catedrático de la Universidad Gerardo Barrios y de la Universidad Nacional, tanto en la sede central como en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente. Él es catedrático y ha dado asignaturas como Lógica General, Filosofía General, Ética y Filosofía. Y es a través de esta entrevista donde nosotros vamos a plantearle nuestras inquietudes, y él, con todo el gusto del mundo, ha venido, ha atendido nuestra invitación para estar con nosotros este día y expresarnos cuáles son las respuestas a estas inquietudes. Queremos pedirle que se quede con nosotros porque realmente es un tema bien interesante. Quédese con nosotros, quédese aquí en el canal donde siempre le traemos una porción de realidad. Cazador de Realidades con Sarek Cuesar. Quédese porque en un momento comenzamos la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a su canal Cazador de Realidades con Sarek Cuesar. Lo prometido es deuda, amigos. Y hoy traemos a nuestro segundo invitado al canal. Él es el licenciado Alexis Josué Cañas Romero. Él es licenciado en Filosofía, graduado de la Universidad Nacional. Y como les decía en la introducción, al principio del video, vamos a tratar de que él nos responda algunas de las inquietudes que nosotros tenemos con respecto a lo que es la filosofía. Ahora, si ustedes se acordarán, amigos, la mayoría de nosotros pasamos por un periodo en el bachillerato donde estudiábamos prácticamente lo que era la historia de la filosofía, a lo cual era lo único a lo que teníamos acceso. Pero lo demás quedaba en un gran vacío. Hoy vamos a tener respuestas para algunas de esas preguntas. Licenciado, bienvenido al canal. Muchas gracias. Ahora quisiera que pues le hicimos unas cuantas inquietudes antes de cámara y lo primero que queremos preguntarle es, en su concepto, ¿qué es la filosofía? Básicamente, primero hay que aclarar que un concepto es una representación mental. Una representación mental se da a partir de la acumulación de sensaciones que nos permiten los sentidos que son propios del ser humano. Esto no excluye a la variedad de fenómenos que constituyen la naturaleza. Sin embargo, esa acumulación de sensaciones que nosotros tenemos de los fenómenos de nuestro entorno nos dan la experiencia con la cual nosotros vamos formando una imagen que nos permite dar la descripción sobre ese objeto. ¿Por qué comenzamos con el concepto? Porque la filosofía es simplemente, en mi perspectiva, un concepto que saca de la praxis su esencia. ¿Cuál es la esencia del filósofo?
es poder reflexionar el qué, se preguntarán mucho, sobre los fenómenos que nos llaman de interés. Y ese es el gran aporte que los filósofos griegos dieron al pensamiento occidental, que fue la extracción de esa cantidad de fenómenos a uno en específico, con el cual comenzaron a describir y a profundizar hasta encontrar aquello que lo hacía ser en sí mismo, aquello que no cambia. Y es una de las preguntas fundamentales que en el pensamiento occidental desde aquellos momentos sigue vigente en nuestra actualidad, la cual es ¿quién soy? Entonces esa pregunta es una de las preguntas más difíciles que el ser humano se puede contestar, porque muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer una introspectiva de poder encontrar aquello que nos hace ser tal y como deberíamos de ser. Entonces la filosofía es para mí ese concepto, porque en la historia, como bien lo mencionaba, la historia de la filosofía nos da una definición etimológica, que es el origen de la palabra y su significado, que es lo que nos acerca o nos aproxima al objeto fundamental, en este caso del filósofo. Entonces, en ese caso nosotros vamos a entender que el concepto de filosofía es amor al saber. Entonces, ahí está lo medular del concepto de filosofía, el saber, entender lo que es cada uno de los fenómenos de nuestra realidad, específicamente aquel que nosotros extraemos de ella y que vamos profundizando poco a poco. Esa acción de poder profundizar se le llama filosofar, que es la acción del filósofo. Básicamente el filosofar es poder darle sentido a las cosas. Por ejemplo, yo digo que es una hoja de árbol de palo de mango, entonces yo tengo esa representación, usted tiene esa representación. No es la misma hoja, no es el mismo árbol, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo contexto, pero podemos dialogar en discernir cuál es la intensidad acorde a la temporada que estamos. Por ejemplo, hoy estamos en esa fase de pasar de invierno a verano de las hojas del árbol, ¿no? Específicamente de mango. Si es una tonalidad más intensa o menos intensa en el color verde, o si es de otro color, etcétera, etcétera. Okay. O sea que esta es una situación en la que nosotros podemos decir que filosofar es como observar un fenómeno y tratar de buscarle una respuesta a ese fenómeno. En ese sentido, buscar sería lo más adecuado, porque encontrar no es que el objeto en sí mismo nos va a dar la respuesta de lo que es, sino que nosotros se lo vamos a atribuir, pero se lo vamos a atribuir de dos formas, atribuyendo la cuestión esencial del objeto, así también como los accidentes. Por eso, después de la construcción del concepto, en este caso de filosofía, nosotros emitimos un juicio. Un juicio no es como nosotros en el clamor popular entendemos que es criticar negativamente a una persona, a una acción de una persona, sino que es decir algo de un concepto respecto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros en lenguaje conocemos como oraciones, en la filosofía nosotros las conocemos como, en el ámbito de la lógica específicamente, como proposición o enunciado. Entonces ahí nosotros tratamos de establecer el entendimiento que tenemos del fenómeno de la realidad que hemos extraído y que es de nuestro interés poder entender. Entonces, cuando yo digo entender, es darle ese sentido al objeto. Entonces, cuando yo lo socializo, mi interpretación o mi entendimiento sobre ese objeto, podemos llegar a un acuerdo. No es su totalidad, pero sí podemos hacer un consenso en que la mayoría de características, ya sea accidentales o esenciales, constituyen ese fenómeno. Ya. Ahora, muchas veces nosotros nos preguntamos que la filosofía solo es una materia de relleno en la mayoría de las carreras, y de hecho la tenemos en casi todas las carreras, ya sean carreras matemáticas, arquitectura, medicina, etc. Ahora, la pregunta es por lo siguiente: ¿qué puede aportar en realidad la filosofía en este tipo de profesiones? Básicamente la filosofía como tal no hace más que despertar en el sujeto el interés por querer indagar. Indagar es la acción de poder investigar. Es decir, para ponerlo en un plano más sencillo, es como cuando uno tiene una mascota, específicamente un cachorro, y
siente un olor. Este olor proviene desde, por decirlo, del interior de una superficie, ¿no? Entonces, nuestra mascota va y comienza a rascar donde percibe la mayor intensidad del olor. Entonces, cuando él llega hacia el objeto y lo saca, es lo que la filosofía trata. Es decir, que cuando yo pregunto sobre algún objeto de la realidad, lo que trato de encontrar en mi reflexión a partir del entendimiento que me da la imagen que tengo del objeto, es eso, saber qué es. Entonces, muchas veces ese es el problema, que nosotros como seres humanos, como sociedad, a veces no podemos encontrar la respuesta o no nos encontramos acorde o de acuerdo en quién somos, qué parte tomamos de la realidad o en la forma de llevar nuestra vida, ¿sí? Porque existir es una cosa, la vida es otra, la que nosotros realizamos de forma individual a partir de nuestras propias condiciones, como las condiciones sociales, que son las externas, que nos determinan hasta cierto grado nuestra forma de actuar. Entonces, prácticamente podemos decir que la filosofía está inmersa en todas las cosas. Sí, básicamente a partir de la idea de que siempre vamos a tratar de buscar un sentido a las cosas. La finalidad es encontrar que ese sentido sea el original, así como también el verdadero, el justo de las cosas. ¿Por qué? Porque eso es la intención última, encontrar aquello que es invariable en el tiempo. Pero hay una cuestión que en filosofía antigua, específicamente a los mal llamados presocráticos, por poner una figura emblemática para la filosofía occidental como Sócrates, hay una discordancia en la cuestión del ser y el no ser, entre el cambio y la permanencia. Es decir, nosotros tenemos que ver que esa es una unidad que no está en exclusión mutua, sino que es la que configura el dinamismo y la complejidad de todos los fenómenos que están a nuestro alrededor. Ahora, honestamente, le voy a comentar que cuando nosotros vemos la filosofía desde ese punto de vista, pareciera como que es algo demasiado complejo, demasiado difícil, como que las personas no pudieran filosofar o llegar a un análisis por sí mismas. Pero, ¿por qué cree usted que la mayoría de las personas creen que la filosofía es o difícil de entender o demasiado profunda o demasiado banal? En realidad es complejo llegar a una respuesta única o una respuesta unívoca. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una concepción en cuanto a cómo él tiene la cosmovisión del mundo. Cuando digo una cosmovisión, es tener una visión desde su pequeña realidad como su sujeto, como individuo particular, sobre la totalidad. En este caso, por ejemplo, si yo no estoy acostumbrado a la lectura o si estoy acostumbrado a un tipo de lectura, cuando yo me enfrento a cuestiones de la realidad que chocan y que me generan un conflicto o me hacen tener un cambio de perspectiva, es lo que yo considero complejo, difícil, ya sea para aceptar, para desarrollar o para llevar a una finalidad. Ok. Ahora, una pregunta así, quizás actualizada. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la filosofía en nuestro país? En el ámbito académico, creo que ha tenido o ha mantenido a un nivel mínimo la intención de querer despertar en el sujeto común y corriente que estudia cualquiera de las carreras que están en el plan curricular, ese interés, despertar ese interés por querer investigar, no solo quedarse con lo superficial. El problema está en que no permiten más allá el ejercicio del filósofo, en este caso, que lamentablemente no se tiene que reducir solo al que tiene un grado académico en esta licenciatura, porque el filósofo somos todos, porque todos reflexionamos, todos buscamos un sentido a la realidad. Entonces, lo que el sistema o los intereses particulares que dominan todas las estructuras, ya sea económico, lo social,
lo religioso, lo militar o lo represivo que tiene como una de las características fundamentales del Estado moderno, es que no quieren que la gente sea crítica en el sentido de poder escudriñar y encontrar la verdad de todo lo que engloba, por ejemplo, a la política estatal o a la economía política de X Estado, o por ejemplo las cuestiones religiosas o las cuestiones étnicas o la cosmovisión, por ejemplo, en el ámbito social que tenemos sobre la mujer, ¿verdad? Que ya no la vemos como un ser humano, sino que la vemos como un objeto de posesión, un objeto de deseo sexual, etcétera, etcétera. Entonces, eso va permeando que nuestra cultura o nuestros individuos puedan formar una cultura a partir de tener bases sólidas sobre lo que deberíamos hacer. Vale, en base a lo que usted nos acaba de decir, no sé, corríjame si estoy equivocado, hay prácticamente como situaciones ocultas que tratan de una manera o de otra de bloquear el hecho de que las personas lleguemos a analizar a través de la filosofía nuestra realidad. No que trate o que lleguen a prohibir que se llegue a hacer una forma de análisis, ¿no?, para poder entender la realidad, sino que no permiten que nosotros nos introduzcamos más a ese tipo de problemas. En este caso, cuando nosotros hablamos de democracia, ¿qué entendemos por democracia? Entonces, no tenemos las herramientas necesarias para poder comprender que la democracia o la participación política no está en la cuestión de la vía electoral, sino que está en la participación, por ejemplo, en movimientos sociales, en la cuestión de que la política nace básicamente de la unión del hombre y la mujer, donde se genera la prole, que son los hijos. Esta es una visión aristotélica, donde se construye la familia, y así diferentes familias van creando las comunidades, los pueblos, hasta llegar a la ciudad-estado. Entonces, no es solo la cuestión de ir a emitir un sufragio, ¿no? Sino que trata más allá, y así como la política, el derecho, la ética y algunas otras áreas, todo depende de las costumbres. Entonces, a la deformación de la identidad de un pueblo, pues se puede establecer cualquier tipo de identidad que le sea beneficioso a los que tienen el poder o que tienen ciertos intereses y que por lo tanto manejan el poder en el país. Okay. Muy interesante su respuesta, licenciado, y realmente que son pues como situaciones reflexivas, porque nosotros en el canal tenemos un video que es sobre política y demencia, y ahí pues realmente vemos que la política es la manera en la cual se relacionan los sistemas de poder con el individuo, ya sea individuo o las agrupaciones que también se forman a través de los individuos, como usted decía, como sindicatos, como red social, como partidos políticos. Ahora, ¿qué recomendaciones o qué situaciones de progresión nos podría usted decir hacia lo que vamos en este país en cuanto a la filosofía? Básicamente la filosofía en el país es mínimo su desarrollo en cuanto a las publicaciones de los que se dedican a esta área. No hay una apertura por lo mismo, porque no se necesita que la gente despierte, que trate de buscar la verdad, que trate de establecer la justicia o que se lleve a caso la justicia. Entonces, esa es una limitante, no tener los canales para poder proponer nuevas visiones sobre la realidad del país, sobre cómo, por ejemplo, la visión de X autor puede o no puede adaptarse a la forma de realizarse, en este caso, por ejemplo, la política. Nosotros vamos, por poner un ejemplo, vemos el pensamiento de Max Weber, en el cual establece una característica de un tipo de mandatario, que es el carismático. Nuestro país se cree que el actual representante del Estado es un representante que tiene esa característica, que es el carismático, pero el carisma que se le ha establecido a dicho representante del Estado es a través de los medios de comunicación, no es algo natural. Entonces, ese tipo de entre comillas, líderes, pues no son los más idóneos,
¿Por qué? Porque no nace de las crisis, de las necesidades que la mayoría de los individuos que conforman la sociedad, específicamente de El Salvador, viven diariamente. Entonces, esa allí es una de las cosas que se debe de permitir. Una apertura de los medios, mayor facilidad o mayores ámbitos de comunicación, mayor también, ¿cómo le podríamos llamar? Adquisición de textos para que se pueda ir avanzando más sobre las nuevas ideas dentro de la filosofía, porque nosotros en la Universidad de El Salvador, en la década actual y en el pasado, pues hemos tenido un déficit de textos, ¿no? Que no nos permite hasta cierto punto conocer el pensamiento contemporáneo, postcontemporáneo, o postmoderno. ¿Por qué? Porque no tenemos esa variedad de textos y de autores. Nosotros nos hemos quedado relegados a la antigüedad, pero igual eso no demerita la capacidad de reflexión que se puede tener sobre la realidad, porque está fundamentado en los cimientos que en aquel momento se dio en la Grecia antigua, que es la cuna de todo el pensamiento occidental que llega a nosotros por influencia de lo que se considera de una forma negativa la conquista. Bueno, la verdad, amigos, el tema no es una cuestión, como les decía, ni muy compleja, tampoco algo banal. Hemos tenido la suerte de contar con la ayuda, con la presencia del licenciado Caña Romero. De antemano le agradecemos mucho al licenciado de su presencia. Gracias por haber estado con nosotros en el canal y pues esperamos que lo tengamos más adelante, porque de hecho este es un tema que es inmenso. La filosofía tiene un montón de ramas. Dentro de ella está la ética, la lógica, bueno, un montón de cosas que esperamos tenerlo en otra entrevista aquí para que nos comparta ese conocimiento, porque yo creo que los canales alternativos, así como este, donde hay una apertura y que aquí no hay bozal para que usted diga lo que quiere y lo que usted puede decir es libre, creo que esto es una de las maneras en la cual podemos ayudar a que la filosofía vaya evolucionando y la gente no la vea como algo inservible o algo que es demasiado complejo o banal, sino el día a día. Sí. Ahora, no sé, me gustaría despedirse de nuestros amigos del canal. Bueno, primeramente agradecerles por el espacio. Segundo, esperamos que estas breves reflexiones o ideas de lo que podría llegar a ser filosofía, pues impulse a todos a no quedarse reducido a lo que nos dicen que debemos de hacer, sino que nosotros busquemos establecer principios que nos ayuden a mejorar como individuos y como sociedad. Uno de esos principios, como se verá en la antigüedad, en el caso de Platón como de Aristóteles, es buscar el bien y la felicidad, que son dos cosas que en la actualidad pues se ha perdido el sentido de lo esencial de ellas y se ha quedado simplemente en lo superficial, en algo desechable, y eso tiene que tenerse otra concepción, porque hay un pensamiento dentro de la filosofía presocrática que es de la escuela de los físicos posteriores, donde ellos determinan que los 4 elementos que conforman en aquel momento y para esta escuela la realidad, que es el agua, el fuego, el aire y la tierra, habían 2 fuerzas más que impulsaban la configuración de la totalidad, que era el amor y el odio. Cuando existía el amor, pues era la construcción del mundo, y cuando había el odio era la destrucción. Hoy es el momento de reflexión, de pasar de la destrucción, ya sea individual como social, y así también con el medio ambiente, que es una problemática que se viene de forma más fuerte, más intensa, ¿no? Por las crisis ambientales y el costo que va a tener en la producción agraria. Pasar a la construcción de relaciones sanas, de establecer el respeto mutuo, etcétera, etcétera. Entonces, esperemos que esto sea el principio de que la mayoría de personas despierten y busquen establecer el bien común. Ok, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos que se hayan quedado hasta el final del video. Bendiciones a todos. Cuídense mucho, amigos, y los esperamos de nuevo en otra entrega
de un pequeño poco de realidad en Cazador de Realidades. Cuídense mucho, amigos.